¿Alguna vez te has preguntado por qué la felicidad que tanto buscas parece siempre escaparse de tus manos? ¿Has sentido ese vacío incluso después de alcanzar aquello que creías que era el secreto para la felicidad? ¿Y qué decir de las promesas rápidas de placer, que parecen atractivas, pero siempre dejan un sabor amargo después? Sé cómo te sientes. Lo que tal vez no sepas es que todo esto tiene un nombre y un propósito, y no es lo que parece. El diablo tiene un truco, muy antiguo, una trampa que usa para engañar incluso a los más sabios. Nos promete felicidad instantánea, pero en realidad nos aleja de lo que realmente importa, la verdadera paz. ¿Pero cómo lo hace? ¿Por qué tantas personas caen en esta trampa? ¿Y qué puedes hacer para no ser una víctima más de este engaño? Quédate conmigo hasta el final de este video, porque juntos vamos a revelar los secretos de cómo Satanás manipula las emociones y los deseos humanos para alejarnos de la verdadera felicidad. Y lo más importante, descubriremos cómo puedes encontrar la paz duradera que solo Cristo puede ofrecer. Antes de continuar, si quieres descubrir los secretos para alcanzar la verdadera felicidad y no caer en las trampas del diablo, suscríbete ahora al canal. Dale me gusta a este video y activa la campanita para que no te pierdas ninguna revelación que transformará tu vida espiritual. Vamos juntos en este camino de fe. La búsqueda constante de la felicidad nos ha acompañado desde los primeros días de la humanidad. Desde pequeños, nos enseñan que debemos perseguir algo que nos haga sentir completos, satisfechos y realizados. El mundo está lleno de promesas de placer inmediato, de felicidad fácil, como si fuera algo que se pudiera comprar, conquistar o alcanzar en cualquier momento. Sin embargo, esta búsqueda incesante de satisfacción instantánea nos pone en un camino peligroso, donde la verdadera felicidad se pierde. El diablo, con su astucia, sabe exactamente cómo manipular este deseo humano por el placer inmediato. Pone ante nosotros innumerables tentaciones, productos y situaciones que nos prometen una felicidad instantánea, que en realidad nunca se alcanza. ¿Sabes cómo lo hace? A través de promesas vacías. Nos ofrece lo que parece ser la respuesta a todas nuestras carencias y deseos, pero sin darnos nunca la verdadera paz y satisfacción. Cuando alcanzamos aquello que creíamos que era nuestra meta, nos damos cuenta de que el vacío sigue ahí. Piensa en cómo Satanás hace esto con las pequeñas cosas del día a día. Un simple clic en internet, una compra que promete traernos felicidad momentánea, o incluso una amistad que, aunque parece genuina, está llena de falsas intenciones. Todo esto forma parte del engaño que él siembra en nuestras emociones y deseos más profundos. Nos hace creer que la felicidad está en las cosas que podemos ver y tocar, y no en la paz interior que solo Dios puede ofrecer. Esta táctica de Satanás no es nueva. Desde el principio, ha usado las mismas estrategias. Recuerda el jardín del Edén. Fue ahí, en ese escenario perfecto, donde comenzó a engañar a Adán y Eva con la promesa de que, si comían del fruto prohibido, serían como Dios. Los sedujo con la idea de una satisfacción inmediata, sin que ellos supieran las consecuencias de su decisión. Y así como lo hizo con ellos, Satanás sigue seduciéndonos hoy, ofreciéndonos un placer temporal que, al final, solo trae arrepentimiento y dolor. La verdad es que este tipo de felicidad rápida, ofrecida por el diablo, nunca es suficiente. Cuando obtenemos lo que queríamos, pronto nos damos cuenta de que la sensación de placer desaparece y surge un nuevo deseo. Y es aquí donde Satanás nos mantiene prisioneros, haciéndonos creer que el próximo objetivo, la próxima compra, la próxima experiencia será la clave de nuestra felicidad. Pero al final, nos encontramos en un ciclo interminable de insatisfacción y búsqueda sin fin. Esto sucede porque la verdadera felicidad no es una emoción pasajera ni algo que podamos alcanzar con nuestras propias manos. La verdadera paz y felicidad solo se encuentran en Cristo. Jesús nos ofrece algo que este mundo no puede dar. Una paz que no depende de las circunstancias. Una felicidad que no se ve afectada por los altibajos de la vida. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, Jesús nos dice: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo».
La paz que Cristo nos ofrece no es como la paz del mundo, que viene y va según las situaciones externas. La verdadera paz proviene de una relación profunda con Dios, y es esta paz la que nos libera de la búsqueda interminable de placeres momentáneos. Pero el diablo, con su astucia, hace que olvidemos esto. Nos hace creer que la felicidad está en acumular más y más, en conquistar lo imposible, en buscar la aprobación de los demás. Nos hace correr detrás de lo que nunca nos llenará. Y mientras estamos atrapados en este ciclo, nos alejamos cada vez más de la verdadera paz que Cristo nos ofrece. Ahora, piensa por un momento, ¿cuántas veces te has sentido vacío después de conseguir algo que creías que era lo que faltaba en tu vida? ¿O cuántas veces te has visto persiguiendo algo solo para darte cuenta de que lo que realmente necesitabas no estaba en un objeto más, una experiencia más o un placer efímero más, sino en la paz que Cristo puede darte? Esa sensación de vacío es, en realidad, la trampa del diablo. Nos mantiene en una búsqueda sin fin de algo que nunca nos satisfará. Pero la buena noticia es que hay un camino para salir de este ciclo. El primer paso es reconocer que la verdadera paz y felicidad no vienen de las cosas de este mundo, sino de una relación íntima con Dios. Cuando dejamos de buscar en los lugares equivocados y comenzamos a buscar en Cristo, encontramos la paz que sobrepasa cualquier placer temporal. Y es en este camino donde encontramos la verdadera felicidad. No es una felicidad rápida ni superficial, sino una felicidad profunda, duradera, y que nos transforma desde adentro hacia afuera. En lugar de buscar el próximo placer momentáneo, podemos descansar en la certeza de que en Cristo tenemos todo lo que necesitamos. Pero, ¿cómo exactamente sigue engañándonos el diablo, llevándonos a caer en estas trampas? ¿Cómo manipula nuestras emociones, nuestros deseos y nuestra visión del mundo para que nunca encontremos la verdadera paz? A continuación, vamos a profundizar más en las estrategias del enemigo y en cómo actúa para alejarnos del camino de la felicidad verdadera. Sigue conmigo, porque lo que viene a continuación te revelará mucho más sobre cómo protegerte de estos engaños. Ahora quiero saber de ti. ¿En qué momento te diste cuenta de que algo que te prometía felicidad terminó dejándote un vacío? Comenta aquí abajo. Hablemos sobre cómo podemos encontrar la verdadera paz en Cristo. El diablo, aunque es invisible a nuestros ojos, no es un enemigo ignorante ni desorganizado. Conoce muy bien la naturaleza humana. Sabe exactamente lo que queremos y, aún más importante, lo que necesitamos. Pero ¿qué hace con ese conocimiento? Distorsiona nuestras necesidades y deseos, convirtiéndolos en trampas que nos alejan de Dios y nos atraen hacia un ciclo constante de insatisfacción. Una de las armas más poderosas de Satanás es la manipulación de nuestras emociones. Sabe que somos seres emocionales y que tomamos decisiones basadas en lo que sentimos. Usa esto en nuestra contra. Lo que hace es crear situaciones en las que nuestras emociones, como el miedo, la inseguridad o el deseo de aceptación, nos empujan a tomar decisiones equivocadas. Siempre nos ofrece algo que parece ser la solución, pero que en realidad es solo un camino hacia la destrucción. Por ejemplo, cuando nos sentimos inseguros o con miedo de perder algo importante, Satanás aparece con la promesa de una solución rápida. Nos ofrece formas de escapar de ese miedo, como el placer temporal de un vicio, una relación superficial o incluso una búsqueda incansable del éxito material. Sin embargo, la verdad es que todas estas soluciones no hacen más que dejarnos más vacíos, más perdidos y más alejados de la verdadera paz. Otro ejemplo claro de cómo el diablo manipula nuestras emociones es el deseo de aprobación. Sabe que nos afecta lo que los demás piensan de nosotros. Por eso, crea un ciclo de búsqueda constante de validación externa. Esto nos lleva a vivir para agradar a los demás, buscando reconocimiento y aceptación en un mundo que nunca podrá llenarnos de verdad. Muchas veces, esta búsqueda de aprobación nos hace sentir insatisfechos, porque lo que realmente necesitamos, la aceptación de Dios y el amor incondicional de Cristo, está lejos de nuestra mente. Satanás también se aprovecha de nuestro deseo de tenerlo todo ahora. El deseo de gratificación inmediata está profundamente
Arraigado en la sociedad en la que vivimos, estamos acostumbrados a un mundo donde todo parece estar a nuestro alcance con solo un clic, una orden o una compra. Este estilo de vida nos hace pensar que la felicidad debe llegar rápidamente y sin esfuerzo. Y es aquí donde entra Satanás. Nos ofrece la ilusión de que la felicidad se encuentra en placeres instantáneos y efímeros, haciendo que descuidemos la construcción de una vida sólida, con propósito, basada en la paz verdadera que solo Cristo puede ofrecer. Además, el diablo también explota una de nuestras mayores debilidades, la insatisfacción. Vivimos en un mundo de comparaciones. Miramos a los demás y queremos lo que ellos tienen. Los medios de comunicación y las redes sociales amplifican este deseo de tener más y ser más. Satanás juega con este deseo de acumulación, ya sea de bienes materiales, estatus social o incluso experiencias emocionales. Nos hace sentir que necesitamos ser alguien diferente, alguien mejor, para finalmente ser felices. Y así, nos alejamos de la paz de ser quienes Dios nos llamó a ser. Y es así como nos aleja de la verdadera felicidad, creando una búsqueda constante de más, una búsqueda de algo que nunca nos satisfará. Cada vez que obtenemos algo, surge un nuevo deseo, y con él, la insatisfacción. Esta insatisfacción, que parece ser un reflejo natural de nuestra humanidad, en realidad es una de las herramientas más poderosas de Satanás. Él sabe que, manteniéndonos insatisfechos, nos impide encontrar el contentamiento que solo se encuentra en Cristo. En la carta a los Filipenses, capítulo 4, versículos del 11 al 13, Pablo nos enseña el secreto de la verdadera satisfacción. Él dice: «He aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la necesidad y sé lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a enfrentar cualquier circunstancia, ya sea bien alimentado o con hambre, teniendo mucho o poco. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Esta actitud de contentamiento en Cristo es la clave para escapar de la manipulación del diablo. Cuando encontramos nuestra satisfacción en Cristo y no en las cosas de este mundo, somos liberados de la búsqueda interminable de algo que nunca será suficiente. El diablo sabe que, si nos mantiene en esta búsqueda constante, puede alejarnos cada vez más de la verdadera felicidad. Nos atrapa en un ciclo de deseos insaciables, haciéndonos creer que necesitamos algo más de lo que ya tenemos en Cristo. Pero cuando reconocemos esta estrategia, podemos aprender a romper con ese ciclo y buscar la paz duradera que Jesús nos ofrece. Ahora que comprendemos mejor cómo Satanás manipula nuestros deseos y emociones, es importante aprender cómo resistir estas estrategias. ¿Cómo podemos protegernos de las trampas que pone en nuestro camino? A continuación, exploraremos cómo fortalecer nuestra fe y confianza en Dios para que podamos encontrar la verdadera paz y felicidad que Él tiene para nosotros. Acompáñanos, porque la transformación comienza ahora. Ahora cuéntame, ¿cuándo fue la última vez que sentiste que estabas siendo manipulado por un deseo o una emoción pasajera? ¿Cómo lograste manejarlo? Escribe tu experiencia en los comentarios y ayudémonos unos a otros a encontrar la verdadera paz en Cristo. Cuando hablamos de la verdadera felicidad y la paz que solo Cristo puede ofrecer, es esencial comprender que esto no proviene de un simple deseo o de un intento de control humano. La verdadera paz se alcanza a través de una fe genuina en Dios. Esta fe no es superficial, sino una confianza profunda en el plan de Dios para nuestras vidas, sin importar las circunstancias. La primera cosa que debemos entender es que Satanás siempre intentará sacudir nuestra confianza en Dios. Cuando enfrentamos dificultades, Él nos susurra mentiras como: «Dios te ha abandonado», «A Él no le importa lo que estás pasando», o incluso «No eres digno de su amor». Estas palabras pueden parecer convincentes, especialmente en momentos de crisis, cuando el dolor y la frustración parecen dominarnos. Sin embargo, es precisamente en esos momentos cuando nuestra fe debe ser más fuerte. En Hebreos, capítulo 11, versículo 1, la Biblia nos enseña: «Es, pues, la fe la certeza de lo que se espera,
la convicción de lo que no se ve. La fe verdadera no se basa en lo que vemos o sentimos en el momento, sino en la certeza de que Dios es fiel a sus promesas. No importa cuánto el diablo intente desviarnos con promesas de felicidad temporal y placeres momentáneos, la verdadera paz proviene de una confianza constante en Dios. Jesús, en su propia vida, demostró el poder de la fe en Dios. En Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11, cuando fue tentado por el diablo en el desierto, no cedió a las promesas de satisfacción rápida y placer inmediato. En lugar de eso, Jesús respondió con la palabra de Dios, demostrando que la verdadera fortaleza está en confiar en el Padre y en su voluntad. La tentación de Satanás de ofrecerle todo lo que su corazón deseaba era una invitación a abandonar el camino de la obediencia y del sacrificio, pero Jesús sabía que la verdadera paz radica en hacer la voluntad del Padre, incluso en medio de la adversidad. Esto nos enseña que la verdadera felicidad no proviene de seguir nuestros propios deseos, ni de las tentaciones temporales que Satanás nos ofrece. Proviene de confiar en lo que Dios ha preparado para nosotros, en su plan eterno y en el propósito que tiene para nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra confianza en Dios, comenzamos a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Las dificultades de la vida ya no nos afectan de manera permanente, porque sabemos que Dios está en control y que Él tiene un propósito mayor. En Salmos capítulo 37, versículo 5, la palabra de Dios nos anima. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él, y Él hará. Este versículo nos enseña que cuando entregamos nuestra vida en manos de Dios, Él cuida de nosotros. La verdadera felicidad no depende de cómo nos sentimos en un momento determinado, sino de saber que Dios está obrando en todas las cosas para nuestro bien, como nos recuerda Romanos, capítulo 8, versículo 28. El diablo trata de engañarnos haciéndonos creer que podemos encontrar paz y satisfacción en cosas momentáneas como el dinero, el poder o el placer. Intenta desviar nuestro enfoque hacia lo efímero, alejándonos de lo eterno. Pero cuando confiamos en Dios, entendemos que la verdadera paz proviene de una vida alineada con sus propósitos. La confianza en Dios nos da la seguridad de que, sin importar lo que ocurra, Él estará con nosotros, sosteniéndonos y guiándonos hacia la paz verdadera. A medida que confiamos más en Dios, nuestra fe se fortalece, y cuanto más fuerte sea nuestra fe, más capaces seremos de resistir las tentaciones de Satanás. Puede atacarnos de muchas maneras, pero con Dios a nuestro lado, nada podrá derribarnos. La paz que Jesús nos ofrece no es una paz superficial que desaparece con la siguiente dificultad o tribulación. Es una paz duradera que trasciende las circunstancias y nos permite enfrentar la vida con confianza. En Filipenses, capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos enseña la importancia de confiar en Dios, diciendo: «Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús». Esta paz, que proviene de la confianza en Dios, es la verdadera felicidad. No depende de las circunstancias externas, sino de la certeza de que Dios está con nosotros en todo momento. Ahora que hemos entendido el poder de la fe y cómo nos libera del engaño de Satanás, es crucial saber cómo aplicar esta fe en nuestro día a día. ¿Cómo podemos mantener nuestra confianza en Dios, incluso cuando las tentaciones y dificultades se intensifican? En este mismo video, exploraremos prácticas diarias que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe y resistencia contra las estrategias del diablo. Quédate con nosotros para descubrir cómo vivir una vida con la verdadera paz en Cristo. Ahora, quiero saber de ti. ¿Cuál ha sido el momento más desafiante de tu vida en el que tuviste que confiar en Dios para salir adelante? Déjanos tu comentario aquí abajo y comparte cómo la fe te fortaleció en tiempos difíciles. Una de las primeras y más poderosas herramientas que tenemos para fortalecer nuestra fe es la oración. La oración es nuestro medio directo de comunicación con Dios. En Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, Pablo nos instruye a no preocuparnos por nada, sino a presentar todo a Dios en oración. Cuando oramos,
Ponemos nuestras preocupaciones, ansiedades y desafíos ante Dios, y Él nos da la paz que sobrepasa todo entendimiento. La oración no es solo un momento para pedir, sino también para escuchar, buscar la voluntad de Dios y fortalecer nuestra relación con Él. Pero, ¿cómo orar de manera eficaz? La oración debe ser constante y sincera. Jesús nos enseña en Mateo capítulo 7, versículo 7. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá la puerta. La oración no es una solución mágica, sino una práctica constante que nos ayuda a mantener nuestros corazones alineados con el corazón de Dios. Cuando oramos diariamente, nuestra fe se fortalece, porque vemos la obra de Dios en nuestras vidas y podemos confiar aún más en Él. Otro punto importante para fortalecer nuestra fe es meditar en las Escrituras. La Biblia es la palabra de Dios y es nuestra guía para la vida. En el Salmo 119, versículo 105, leemos: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. Al meditar en la palabra de Dios, recibimos dirección, sabiduría y discernimiento para enfrentar las tentaciones y desafíos que surgen en nuestro camino. La palabra de Dios es una espada poderosa contra los ataques del diablo, como vemos en la tentación de Jesús en el desierto, registrada en Mateo capítulo 4, versículos del 1 al 11. Cuando Satanás tentó a Jesús, Él respondió con las Escrituras: Escrito está, mostrando que la palabra de Dios es nuestra arma contra el engaño de Satanás. Además, es crucial rodearnos de personas que compartan nuestra fe. En Hebreos capítulo 10, versículos 24 y 25, se nos exhorta a no dejar de reunirnos con nuestros hermanos, sino a animarnos unos a otros. Cuando estamos rodeados de hermanos en Cristo, podemos apoyarnos mutuamente, orar los unos por los otros y recordar las promesas de Dios cuando surjan dificultades. El cuerpo de Cristo es fundamental para nuestro caminar en la fe. Satanás lo sabe y trata de aislarnos, porque cuando estamos solos, somos más vulnerables a sus mentiras y tentaciones. Otro aspecto esencial para fortalecer nuestra fe es la práctica del ayuno. Aunque no es una práctica muy popular hoy en día, el ayuno tiene un poder tremendo en la vida del cristiano. Jesús, en Mateo capítulo 6, versículos 16 al 18, enseña que el ayuno debe hacerse con humildad y sinceridad, buscando la cercanía con Dios. El ayuno nos ayuda a enfocarnos en Dios, a disminuir nuestra dependencia de los placeres temporales y a fortalecer nuestro espíritu. Cuando ayunamos, hacemos un acto de renuncia, diciéndole a Dios que nuestra felicidad no depende de lo que el mundo nos ofrece, sino de su presencia. Tampoco podemos olvidar la acción. La fe sin obras está muerta, como nos recuerda Santiago, capítulo 2, versículo 17. La verdadera fe se manifiesta en acciones diarias que reflejan las enseñanzas de Cristo. Cuando ayudamos a los demás, cuando elegimos la bondad y el perdón, estamos viviendo nuestra fe de manera práctica. Estas acciones nos ayudan a mantener nuestros corazones enfocados en Dios y alejados de las tentaciones del diablo. Por último, el descanso y la confianza en la soberanía de Dios son fundamentales. Satanás trata de sobrecargarnos, haciéndonos creer que debemos tener el control de todo. Sin embargo, Dios nos llama a descansar en Él, confiando en que Él tiene el control de todas las situaciones. En Mateo, capítulo 11, versículos 28 al 30, Jesús nos hace una invitación: Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Cuando aprendemos a descansar en Dios, nuestra fe se renueva y somos capaces de resistir las presiones y tentaciones que se presentan. Estas prácticas diarias no son solo rituales vacíos, sino acciones que transforman nuestro corazón y nos preparan para enfrentar los ataques del diablo. Con cada oración, cada meditación en la palabra, cada momento de fe práctica, estamos fortaleciendo nuestra resistencia contra las mentiras de Satanás y acercándonos más a Dios. Ahora que entendemos cómo fortalecer nuestra fe y resistir las tentaciones del diablo, es importante saber qué hacer cuando caemos en la tentación. ¿Qué sucede cuando pecamos y nos sentimos alejados de Dios? A continuación, exploraremos cómo la gracia de Dios puede restaurarnos
y cómo podemos superar la culpa y la condenación del diablo. Mantente atento, porque la restauración es posible y Dios siempre está dispuesto a recibirnos de vuelta. Ahora que hemos hablado sobre prácticas diarias para fortalecer la fe, quiero saber, ¿cuál de estas prácticas ha sido más desafiante para ti en tu día a día? ¿La oración, la meditación en las Escrituras, el ayuno o la acción? Deja tu comentario abajo y comparte cómo has vivido esto. La clave para superar la culpa y la condenación está en la gracia de Dios. Como está escrito en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículos 8 y 9, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. La gracia de Dios es un regalo inmerecido, dado incluso cuando no lo merecemos. No importa cuántas veces hayamos fallado o cuán lejos nos hayamos alejado, Dios nos ofrece su gracia, que es el antídoto contra la culpa y la condenación. En Cristo, no somos definidos por nuestros errores, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Cuando fallamos, es natural querer alejarnos de Dios, creyendo que Él ya no nos acepta. Pero, al contrario de lo que el diablo quiere hacernos creer, la gracia de Dios siempre está disponible para restaurarnos. En la primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 9, encontramos la promesa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios no se basa en nuestro mérito, sino en el sacrificio de Jesús, quien pagó el precio por nuestros pecados. La gracia de Dios no nos da permiso para vivir en pecado, sino que nos llama a una vida transformada. El perdón de Dios requiere un arrepentimiento sincero y un compromiso de vivir según sus principios. La gracia nos motiva a vivir en santidad, no para ganar el favor de Dios, sino como una respuesta a su amor inmerecido. Por otro lado, el diablo usa la culpa y la condenación para alejarnos de Dios. Cuando fallamos, intenta convencernos de que nunca seremos lo suficientemente buenos. Pero en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 1, Pablo nos recuerda: por lo tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto significa que cuando ponemos nuestra fe en Cristo, la condenación deja de tener poder sobre nosotros. Dios nos ve a través de la sangre de Jesús, que nos limpia de todo pecado. Para superar la culpa y la condenación, necesitamos renovar nuestra mente. En la carta a los Romanos, capítulo 12, versículo 2, se nos exhorta a ser transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Cuando nuestra mente está saturada de las mentiras de Satanás, el miedo y la duda nos dominan. Pero cuando meditamos en la palabra de Dios, somos liberados de esas mentiras y encontramos la verdad que nos trae paz. La confesión de nuestros pecados también es esencial para nuestra liberación. Al confesar nuestros errores a Dios, rompemos el poder de las mentiras de Satanás y restauramos nuestra paz. Además, perdonar a los demás es clave para experimentar el perdón en nuestras propias vidas. Como Jesús nos enseña en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15, el perdón es un camino de doble vía que nos libera de la condenación. El perdón de Dios no es condicional. No importa la magnitud de nuestra falta ni el tiempo que nos haya tomado regresar a Él, Dios siempre nos recibe con amor, tal como lo vemos en la parábola del Hijo Pródigo en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos 11 al 32. Ahora que hemos visto cómo la gracia de Dios puede restaurarnos y cómo podemos superar la culpa y la condenación, es importante comprender cómo vivir una vida de victoria constante sobre el diablo. ¿Cómo podemos mantener nuestra mente enfocada en las cosas de Dios? A continuación, exploraremos la importancia de mantener nuestros ojos fijos en Cristo, incluso en medio de las adversidades, y cómo, mediante una fe constante, podemos resistir cualquier ataque de Satanás. Acompáñanos para descubrir cómo permanecer victorioso en la batalla espiritual. No te lo pierdas. En medio de las dificultades diarias y los desafíos de la vida, es fácil perder el enfoque. El mundo,
Nos ofrece distracciones que nos alejan del camino y nos hacen olvidar las promesas de Dios. Sin embargo, en tiempos de batalla espiritual, es fundamental mantener los ojos fijos en Cristo. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Sin Él, somos vulnerables a las trampas del enemigo, pero con Él podemos resistir sin importar las adversidades. En la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 2, la Biblia nos instruye a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Esto nos recuerda que Cristo es el principio y el fin de nuestro caminar. No solo comenzó la buena obra en nosotros, sino que la completará. No nos llama a enfrentar la vida solos, sino a mirarlo constantemente, confiando en su dirección y poder. Cuando mantenemos nuestra mirada en Cristo, recordamos su victoria sobre el pecado y sobre Satanás, y esa confianza nos asegura la victoria también. El diablo sabe lo crucial que es esto, y hará todo lo posible para desviar nuestra atención de Cristo. Usa nuestras dificultades, ansiedades y tentaciones para apartarnos de la palabra de Dios, engañándonos con falsas promesas de placer temporal. Cuando enfocamos demasiado en los problemas cotidianos, comenzamos a vivir según lo que vemos a nuestro alrededor y no según lo que sabemos en nuestro corazón. Cristo ya ha vencido y nuestra victoria está en Él. Recordemos el episodio en el que Pedro caminó sobre el agua, narrado en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, versículos 29 y 30. Mientras mantenía su mirada en Jesús, pudo andar sobre el agua, pero en el momento en que empezó a mirar las olas y la tormenta, se hundió. Lo mismo sucede con nosotros. Cuando apartamos nuestra mirada de Cristo y nos enfocamos en las dificultades, la duda y el miedo comienzan a consumirnos. Pero cuando fijamos nuestros ojos en Jesús, podemos atravesar cualquier tormenta con confianza. Mantener los ojos en Cristo también significa llevar una vida de oración y meditación en la palabra. Al orar, pedimos la ayuda de Dios para resistir las tentaciones, y al meditar en la palabra, recordamos sus promesas. Esto fortalece nuestra fe y nos da poder para resistir al enemigo. En la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9, se nos advierte que el enemigo anda alrededor como un león rugiente, pero nuestra resistencia no está en nuestras fuerzas, sino en Cristo. Ahora que hemos analizado la importancia de mantener nuestros ojos puestos en Cristo, exploraremos una de las armas más poderosas contra el enemigo, la autoridad que tenemos en Cristo. En este video, aprenderemos cómo, a través de nuestra unión con Jesús, podemos resistir activamente las tentaciones y los ataques de Satanás, utilizando el poder de la palabra de Dios para fortalecernos. Acompáñanos y descubre cómo ser más que vencedor en Cristo. Cuando aceptamos a Jesús en nuestras vidas, no solo recibimos perdón y salvación, sino que también obtenemos una autoridad divina contra las fuerzas del mal. Esta autoridad no es algo que ganamos por nuestros propios méritos, sino un regalo de Cristo. En el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 19, Él nos dice: «Les he dado autoridad para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo. Nada les hará daño». Esto significa que tenemos el poder de vencer las fuerzas del mal, porque nuestra autoridad proviene de Cristo, quien ya derrotó al enemigo en la cruz. El diablo intenta engañarnos, haciéndonos dudar de esta autoridad. Quiere que creamos que somos débiles, incapaces de resistir las tentaciones o los ataques espirituales. Pero la Biblia nos dice lo contrario. En Cristo somos más que vencedores, como declara la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. La victoria que tenemos no es nuestra, sino la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte. Por lo tanto, cuando resistimos al diablo, no es por nuestra propia fuerza, sino por el poder de Cristo. Para resistir al enemigo, es esencial reconocer esta autoridad. Aquellos que no comprenden el poder que tienen en Cristo pueden ser fácilmente engañados y dominados. En la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 10 y 11, Pablo nos exhorta a fortalecernos en el Señor y a vestirnos con la armadura de Dios para hacer frente a las artimañas del diablo. Cada parte de la armadura, el casco de la salvación, la coraza de la justicia,
El escudo de la fe y la espada del Espíritu nos ayuda a resistir los ataques del enemigo. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, es nuestra principal arma contra Satanás. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, utilizó la palabra para resistir cada tentación, como se relata en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, versículos del 1 al 11. Así como él, debemos usar las Escrituras para combatir las mentiras del enemigo y reafirmar nuestra identidad en Cristo. La oración también es una herramienta poderosa para afirmar nuestra autoridad. Cuando oramos en el nombre de Jesús, no lo hacemos conforme a nuestra propia voluntad, sino de acuerdo con la voluntad de Dios. En el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 13 y 14, Jesús nos dice: «Yo haré todo lo que pidan en mi nombre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo». Al orar en el nombre de Jesús, resistimos al enemigo con el poder de Cristo. La carta de Santiago, capítulo 4, versículo 7, nos enseña: «Resistan al diablo, y él huirá de ustedes». La resistencia al enemigo no depende de nuestra fuerza, sino de nuestra sumisión a Dios y de la autoridad que Él nos ha dado. Cuando actuamos con esta autoridad, el enemigo no tiene más opción que huir. Esta autoridad no solo es para nuestra protección, sino también para cumplir la misión de llevar el Evangelio. En el Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículos del 18 al 20, Jesús nos comisiona a hacer discípulos en todas las naciones, y con su autoridad podemos resistir el mal y ayudar a otros a conocer la verdad. Ahora que hemos comprendido la importancia de la autoridad en Cristo, exploraremos cómo la verdadera paz que encontramos en Jesús nos da la fortaleza para vivir una vida victoriosa. En este video, veremos cómo la paz de Cristo no es solo un estado de tranquilidad, sino una fuerza activa que nos mantiene firmes y enfocados en nuestro caminar espiritual. Acompáñanos para descubrir cómo vivir en paz, incluso en medio de las tormentas de la vida.